Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo van 10 cosas que le puedes exigir a un sacerdote. La primera de todas, le puedes exigir que se cuide a sí mismo. Muchas veces los sacerdotes no nos cuidamos demasiado a nosotros mismos, no cuidamos nuestra salud, no cuidamos nuestro tiempo, no cuidamos nuestro entretenimiento porque no tenemos tiempo, estamos tan exigidos por todas partes y estamos tan desbordados de trabajo que se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos. Y por eso vosotros, como laicos, tenéis que recordarnos que debemos cuidarnos para poder cuidar. En segundo lugar, puedes exigirle que predique la doctrina de la Iglesia. El sacerdote no habla en nombre propio, sino que habla en nombre de la Iglesia, representa a la Iglesia. Y lo que debe buscarse en sus labios, tanto en las predicaciones, en las catequesis, en las conversaciones, es lo que dice la Iglesia, porque es para lo que es sacerdote, precisamente para predicar la verdad que ha recibido de la Iglesia y que está llamado a enseñar íntegramente, sin recortarla, sin cambiarla, sino tal y como es, íntegramente. En tercer lugar, le puedes exigir que descanse. Hay veces que el tiempo de los sacerdotes es agotador y que tenemos tantas solicitudes por todas partes que no podemos descansar. A veces significa que dormimos poco tiempo o que no tenemos tiempo de recreo. Es muy importante que si ves a tu sacerdote cansado, le digas que tiene que descansar y que tú favorezcas en la gente de tu comunidad que el sacerdote pueda descansar y tenga tiempo de calidad para descansar, porque así podrá estar feliz con su ministerio y podrá ayudar mejor a los demás. En cuarto lugar, le puedes exigir que celebre bien. La liturgia es una cosa preciosa, maravillosa, y el sacerdote no es dueño de la liturgia, sino que es representante de la Iglesia en la liturgia. Y en la liturgia, nos dice el Concilio Vaticano II, cada uno tiene que hacer todo y solo lo que debe hacer. Y en ese sentido, el sacerdote tiene el deber de celebrar bien la liturgia, tal y como manda la Iglesia, y los fieles tenéis derecho a que el sacerdote celebre esa liturgia conforme pide la Iglesia, para que así celebréis la misma liturgia que se celebra en todo el mundo. En quinto lugar, le puedes exigir que no tenga favoritismos. Permíteme que me explique. Los curas somos gente normal y por eso podemos tener gente que nos caiga mejor, o con la que nos llevemos mejor, o que tengamos más feeling. Eso es normal y es bueno. Pero a la hora de dedicar nuestro tiempo, nuestra energía o nuestros afectos, no debemos centrarnos sobre todo en la gente que nos cae bien, sino que tenemos que amar a todos. Y en ese sentido, tenemos que tener cuidado de no hacer favoritismos. Por eso también, de un modo suave, pero si tú ves que tu sacerdote tiene favoritismos, pues díselo, porque seguro que le harás bien. En sexto lugar, puedes exigirle que se deje ayudar. A veces los sacerdotes cargamos con una imagen de nosotros mismos que está en el ambiente, que es que tenemos que poder con todo, que tenemos que ser capaces de todo, que tenemos que tener todas las capacidades, y sin embargo somos seres humanos limitados y necesitamos ayuda. Estamos radicalmente necesitados de vuestra ayuda para poder hacer nuestra misión y para poder estar bien. Lo que pasa es que a veces nos cuesta dejarnos ayudar porque estamos acostumbrados a tener que tirar con todo. En ese sentido, tenemos que aprender a dejarnos ayudar y vosotros tenéis que exigirnos que nos dejemos ayudar. En séptimo lugar, le puedes exigir a tu sacerdote que esté dedicado a los más necesitados. Y aquí no me refiero solamente a los pobres, sino pueden ser aquellos de tu entorno que más necesitan la ayuda del sacerdote. Por ejemplo, los enfermos, por ejemplo, los pobres, por ejemplo, los niños de catequesis, por ejemplo, los catequistas, por ejemplo, cualquier persona del barrio. En ese sentido, tened en cuenta que los sacerdotes no lo sabemos todo y no llegamos a todas partes, y hay veces que se nos puede escapar una persona que especialmente nos necesite. Vosotros debéis decirnos quiénes son esas personas que más nos pueden necesitar para que así podamos ejercer mejor nuestro ministerio. Puedes exigirle al sacerdote que se permita tener un mal día. Los curas somos gente normal. Hay días que hemos dormido poco, que hemos dormido mal, o hay días que tenemos problemas, dificultades familiares, personales, de cualquier tipo, y hacen que tengamos un mal día. Y eso muchas veces la gente se lo toma muy mal. Y eso también a veces nos remuerde la conciencia a nosotros porque decimos, tendría que estar así, tendría que tener, tendría que cual. Pues permítele a tu sacerdote tener un mal día y tener un día a la cara torcida y no saludarte un día, y que pueda no estar 100% a full todo el tiempo, porque es un ser humano. En noveno lugar, le puedes pedir al sacerdote que dedique tiempo a confesar. La confesión es un derecho de los fieles y os digo por experiencia dolorosa personal que a veces estamos tan ocupados con tantas cosas que dedicamos poco tiempo a la confesión. Y los fieles tenéis el derecho de que el sacerdote dedique tiempo a la confesión. Eso implica no solamente decir pues que el cura esté haciendo cosas y tú le puedas abordar, sino que dedique un tiempo específico para poder atender. Y en décimo lugar, debes exigir a tu sacerdote que no se deje exigir lo que no corresponde.
Hay veces que la gente tiene pretensiones sobre nosotros, quiere acaparar nuestro tiempo, quiere que hagamos cosas que no tenemos por qué hacer, quiere que digamos cosas que no tenemos por qué decir y quiere que seamos lo que no estamos llamados a ser. Por eso el sacerdote tiene que aprender a no dejarse exigir aquello que no corresponde. Es muy importante que tú, si ves que a tu sacerdote le pasa eso, también se lo digas, le digas, oye, tú sé tú mismo, tú tienes que ser lo que estás llamado a ser, lo que la Iglesia te pide que seas, y a lo mejor estas cosas que te están pidiendo o esto que estás haciendo está totalmente fuera de lugar, así que no te sientas exigido porque no tienes el deber de hacer eso, ya que no pertenece a lo esencial de tu ministerio. Espero que este vídeo os haya ayudado y también a mis hermanos sacerdotes. Y nada, como siempre os digo, ánimo y adelante.